Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era uno de esclavitud. Pero Dios ha comprado nuestra libertad y ya no están en la esclavitud de pecado no más. Pero Jesús pagó la última precio, su vida, su sangre. El Padre mandó su Hijo para morir para nosotros. Yo le amo a mis hijos bastante y yo le amo a ustedes, pero yo no quiero para mis hijos para morir para ti. Qué pena. Pero Dios hizo para nosotros. Y yo sé esto no es nuevo, pero yo quiero mirar el precio que Él pagó. ¿Qué es la significa? Yo puedo vivir con libertad en Dios. Ahora, mira conmigo en Gálatas 4 y 5. Gálatas 4 y 5. ¿Está conmigo? Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos entienden? Pecados tienen consecuencias. Él da liberación, Él salvó, tú puedes vivir en libertad en Dios, pero a veces hay consecuencias. Jack puede compartir con ustedes. Él tenía hepatitis C porque él era usando drogas cuando él era joven. Estaba en su cuerpo por 30 años y él no sabía. Esta era una consecuencia, pero Dios sanó. Entonces no es en el fin de la historia, pero hay consecuencias a veces. Pero Dios puede ayudarnos en medio de estas consecuencias también. Pero Él librarnos de esta. Mira conmigo en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Siempre yo tengo bastante escrituras, pero yo pienso es bien para mirar que la palabra dice. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. Qué bueno. Su muerte fue a cambio de nuestra vida. De hecho, la Escritura es bastante claro que la redención solo es posible ¿de qué? Por su sangre, solamente la sangre de Jesús. Una vez una muchacha me dijo, yo pienso si yo tengo fe en cualquier cosa es suficiente. Y yo le dije, no. Necesitas solamente entender la sangre de Jesucristo. Necesitamos aceptar Jesucristo en nuestro corazón para vivir. Es fe en Jesucristo. Es fe en nuestro Dios. No es solamente fe. Fe sin causa es en nada. Pero fe en Cristo, fe en mi Dios, fe en el Espíritu Santo puede dar mi vida. Amén. Amén. Otra escritura. Colosenses 1:14. Colosenses
1:14. Hay bastantes escrituras de redención. 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Éramos esclavos del pecado, condenados a la separación eterna de Dios. Pero Jesús pagó el precio para redimirnos y lo que resulta en nuestra libertad. Yo leí una historia de un niño, su nombre era Tom. Tom crió una balera, una bota con vela, balero. Entonces él tenía este balero y él era muy orgulloso. Y él quería poner en la agua que pasa al lado de su casa. Entonces él pasó y él tenía una string, una cuerda para conectar. Y él era mirando su bote en la agua, él era muy orgulloso, pero él no sabía la corriente, era muy fuerte. Y entonces esta cuerda rompió. Y él era mirando su bota, era saliendo en la agua y él no puede tocar. Y él era tratando y él era corriendo al lado de esta agua, pero su bota se fue y él no puede encontrar. Él buscó, hasta era muy oscuro y él no puede encontrar en la noche. Él regresó a su casa muy triste. Y él le dijo a su mamá, ¿qué pasó? Yo no tengo mi balero no más. 2 o 3 días después, él era pasando una tienda y allá en la ventana era su balero. Entonces él pasó al gerente de la tienda y él le dijo, Señor, este bote es mío, yo hice. Y el hombre dice, ay, sí, alguien traer esta mañana, pero si tú quieres, tú necesitas comprar. Oh. Entonces él regresó a su casa, él cuenta todos de su moneda, él tenía exactamente que él necesita. Y él regresó al gerente y él compró su bota. ¿Y qué él dice cuando él era saliendo la tienda? Él dice, ahora él puso su bota a su pecho y él dice, ahora que estás doblemente mía, te hace y ahora os lo he comprado. Yo hace y yo compro. Y Jesús hizo lo mismo. Nosotros tenemos mucho valor a Dios. Y Él puede decirle, yo hice y yo compro, yo dar mi sangre para ti. Estamos muy valiosos a Dios. Gracias por ayudarme. Entonces es muy importante para entender, yo tengo 3 cosas. Primeramente, necesitamos reconocer. No, yo voy a cambiar. Al darse cuenta de que fueron redimidos con un propósito y para un propósito. Él nos redimió con un propósito y para un propósito. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él tiene un propósito para ti, pero para un propósito. Qué pena. Era Apocalipsis 4:11.
Fuimos redimidos para un propósito. No es un accidente. Cuando Jesús se murió para cada de nosotros, era para un propósito, porque Él tenía un plan para cada uno. Es difícil para nosotros para entender. Él puede pensar de todas las personas en todo el mundo en el mismo tiempo, y para tener un plan, un propósito para todos de nosotros, pero es la verdad. Él nos conoce individualmente. Una escritura dice, Él sabe cuántos cabello tiene, cuántos están en su cabello. Entonces, Él no, cuando está se perdiendo también, Él sabe todos y Él tiene un propósito. Usted está diseñado a medida, un plan creado individualmente solo para ti. Él os ha rescatado y tiene un propósito para su vida. Pero ahora usted tiene que descubrir ese propósito y lo puso a la acción. La definición, dame un momento, mi voz no está cobrando. La definición de propósito es el objeto hacia el cual uno se esfuerza o para los que existe algo, un objetivo o meta. Celebramos rescate y precio que Cristo pagó por nosotros, sino que lo hizo con un propósito. No era el fin cuando Él se murió. Él se murió para nos redimió. Todas las cosas tienen un propósito. Yo tengo cubiertas. Cada pieza tiene un propósito. Tú no puedes usar su tenedor para su sopa, ¿verdad? Puede tocar solamente los vegetales adentro, pero necesita una cuchara. Es difícil para cortar su carne con su cuchara. ¿Por qué? Tú necesitas cuchillo. Cada uno de estos tiene un propósito para usar correctamente. Entonces es lo mismo, todos de nosotros tenemos un propósito. No puede hacer para la otra persona, nadie puede completar el propósito de Dios que Él tiene para ti, otra persona no puede hacer. ¿Me entiende? Él tiene para ti. Si tú no haces, se perdió. Hay un espacio vacío, porque Él necesita tú, con tu personalidad, con tus talentos. Entonces, todos tienen un propósito. Y necesitamos, cuando nos damos cuenta de nuestro propósito, porque fuimos criados, tenemos una esperanza y la razón de ser lo que somos. Necesitamos entender nuestro propósito. Si nosotros no entendemos nuestro propósito, nosotros no tenemos una razón para la vida. No tenemos esperanza. Necesitamos entender, esta es la razón por la que estamos hoy, para entender el propósito de Dios para nosotros individualmente. Yo escribí parte de, yo pienso era la segunda canción, mi esperanza está en ti. Mi fuerza viene de ti, mi Padre. Mi esperanza. Las personas que no entienden su propósito no tienen esperanza.
Sin esperanza perdimos nuestra razón para vivir. Yo voy a repetir. Las personas que no entienden su propósito no tienen esperanza. Sin esperanza perdemos nuestra razón para vivir. Esa es la razón, hay muchos suicidios ahora. Los números están horribles. Ustedes entienden esta depresión y personas que están en esta porque muchos se perdió su esperanza. Y su esperanza, si no entiende su propósito y su razón para vivir. Todos de nosotros tenemos muchas razones para vivir y con tu esperanza. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Costa Rica estudiando español, pero era un tiempo muy, muy duro. Todos los hombres y las mujeres llegan, ellos pueden predicar bien en inglés y ellos llegan, quieren predicar y hablar en español, pero es un proceso. Llegamos y no puede entender cada día. Jack compartió el primer día, nuestros profesores eran enseñando solamente en español. Entonces la presión, el estrés era fuerte, porque este es un grupo de personas que quieren tener éxito, pero porque este es un propósito para ayudarnos para ir a nuestro país de nuestra llamada. Y si nosotros no pasamos no podemos ser bien en nuestro país. Entonces la presión era muy, muy fuerte, pero para algunos era más. Un día mi amiga me llamó, y Sue me llamó, y ella me preguntó, Dolores, mi esposo y yo pueden pasar a su casa, necesitamos hablar. Pero era muy serio. Oh, sí, pasa. Y ella me dijo, por favor, llama otra pareja. Y ella me dijo sus nombres. Yo quiero ellos para llegar también. Necesitamos hablar. Muy serio. Cuando ellos llegaron, este hombre sale el carro, el más alto de mi esposo, un hombre grande, él casi no puede caminar. Ella era ayudando a él adentro de mi casa. Cuando ellos sentarse, él era llorando. Yo no pienso yo puedo terminar. Esta presión, él tenía su doctorado. Doctorado, ok, se me olvidó, pero él tenía su doctorado, muy inteligente, mucho éxito, era un evangelista en Estados Unidos y buen pareja, ellos están buenos amigos, pero él era muy roto, él pasó en mi casa y él era llorando. Él dice, yo no puedo terminar. Y nosotros, ay, sí, es difícil para todos de nosotros. Tú puedes. Nosotros era hablando para animar y después tiempo, ok, vamos a orar. Nosotros era orando y Dios me dijo, tú necesitas cancelar el espíritu de suicidio. Y yo, ay Dios, ese es un hombre de Dios. Yo no puedo decirle esto en voz alta. Oh, no, yo no puedo. No, en el nombre de Jesús, Él me dijo, ahora, rebuke, cancelar el espíritu de suicidio. Entonces, con una voz muy, muy bajo, yo le dije, en el nombre de Dios, yo cancelo el espíritu de suicidio. Y cuando yo dije esto, todos eran en silencio. Era casi como yo era gritando. Y cuando yo dije esto, él empezó a llorar más fuerte. Este era el problema.
Él se perdió su esperanza. Él se perdió su foco. Ese es un hombre de Dios, un predicador fuerte. Pero todos de nosotros, si el diablo puede tocarnos y puede decirle, tú no puedes, tú estás débil, tú no puedes ser un éxito en español, necesita ayuda de la gente, pero gloria a Dios, ustedes están acá para ayudarme, pero todo es para la gloria de Dios, pero él se perdió su esperanza. En un mes ellos necesitan salir para regresar a Estados Unidos, pero yo necesito decirle ahora, ellos tienen una iglesia en Arizona, está creciendo, ellos necesitan construir, ellos están en su cuarto edificio para construir más grande, está creciendo. Y ellos tienen un ministerio para latinos, para sus cultos están haciendo en español también. Que el diablo quería usar para destruir, Dios usa para levantar. Ellos están muy bien, pero era porque él se perdió su foco. Algunas veces nosotros estamos mirando a esta y nosotros se le perdió nuestro propósito para la cosa grande. Nosotros compartimos un vez cuando nosotros era pensando para salir, para regresar a Estados Unidos. Cuando mi hija era embarazada, nuestro hijo no era hablando con nosotros. Bastante cosas. Dios, tal vez es tiempo para regresar. En muy plano, el mostrarnos, no es del tiempo, yo tengo más terreno que tú necesitas tocar para mí. Entonces, mantener su foco, mira para su propósito. Necesita entender, él tiene un propósito, él redimió para con propósito para un propósito, para ti. Número 2, necesita encontrar su propósito. ¿Ok? Dios me redimió para un propósito que es mío. ¿Qué es mi propósito? ¿Es para ser un miembro bien en la iglesia? ¿O está trabajar? ¿O para saludar a gente cuando ellos entran? ¿O limpiar la iglesia? ¿O enseñar a los niños? ¿Qué es su propósito? Yo voy a poner ahora yo sé. Ella no va a anunciar en un tiempo, pero Sandra necesita personas para proveer refrigerios cada domingo. Cada de nosotros podemos ayudar con esta. Si tú haces un vez, tú no necesitas hacer más por 3 meses. Un vez en 3 meses para proveer refrigerio para nuestros niños, vale la pena. ¿Qué es su propósito? Tú tienes propósito. Yo traer estos preciosos. Realmente eran zapatos de mi hija cuando ella tenía 2 o 3 años. Linda, ¿verdad? Y yo guardé, yo uso para decorar. Pero si yo quería usar, yo puedo tratar para poner mi pie, no cabe. Porque estos zapatos no están para mí. ¿Qué es mi propósito? Nosotros algunas veces, yo quiero predicar como ella, yo quiero cantar como él, yo quiero tocar el piano como Jorge, yo quiero hacer cualquier cosa, pero Dios tiene un propósito específicamente para ti. Tú necesitas encontrar. Yo leí un vez también, es un consejo para no usar zapatos de otra persona. Porque cuando tú puse su pie en los zapatos, esta forma a su pie. Y cuando tú cambias, no es muy cómodo porque esto formó para otra persona. Entonces, esto no le cabe. ¿Cabe? Cabe.
no cabe. Él tiene propósito específicamente para ti, para trabajar en las mujeres, para trabajar con los hombres. Yo estoy hablando en la iglesia, pero hay cosas afuera también. Sus vecinos necesitan entender la gloria de Dios y esta es parte de su propósito. Amén. Amén. Ari, ¿tú puedes ayudarme? Salmos 139. Qué pena, yo no avisa antes. Salmos 139, 13 a 16. Salmos 139, 13 a 16. Desde el 13. 13 a 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hasta 16. Amén. Porque tú formaste mis entrañas. Él formó. A veces mujeres están peor en esta. Nosotros miramos en la espejo. Ay, ¿por qué esta es muy grande? ¿Por qué esta es muy pequeña? ¿Por qué esta no es perfecto? Pero Dios nos formó y para un propósito. Nadie puede reemplazar. Nadie puede reemplazar usted. Cuando tú sales, hay un hueco. Cuando tú no estás. Pastora Médico y Pastora Natalia no están. Nosotros extrañamos, ¿verdad? Es un hueco, porque necesitamos ver ellos para entrar y no están acá. Es lo mismo para ustedes. Tú tienes un propósito. Cuando tú no estás, se me olvidó. Se me hace falta ustedes. Todo de nosotros tiene valor y no puede reemplazar de otra persona. Te alabo porque soy una creación admirable, único en su clase. Wow, él me hizo como soy. Qué pena si yo soy extraña, es la culpa de Dios. No. Con su humor, con su personalidad, con sus cosas. Es muy importante. A veces yo uso clavos. Hay pequeños, hay grandes, hay diferentes tallas para construir un edificio. Y si falta la más pequeña, este no va a tener un buen edificio. Bases. No tiene buen bases. Entonces, si tú piensas, yo estoy orando para la iglesia, pero esto no es muy importante. Ay, sí, es muy importante. Yo compartir una historia de una mujer cuando yo era asistiendo al Instituto de Biblia en Missouri. Era una mujer poco anciano, pero ella era limpiando nuestro dormitorio cada día. Y con una sonrisa y hijo de misionero, ella me dijo, yo quiero compartir una historia de esta mujer. Ellos eran pastores en Pennsylvania. Y ella tenía 5 hijos. Entonces mucho de su trabajo estaba en la casa con sus hijos. Y un día ella era muy triste y ella le dijo a su esposo,
Yo no estoy haciendo nada para la gloria de Dios. Yo estoy solamente acá en la casa cuidando los hijos. Tú necesitas entender, esa es la primera llamada para una madre para cuidar sus hijos para la gloria de Dios. Entonces, esto no es menos. Pero ella era hablando con su esposo y ella llorando a Dios. Oh, yo no tengo valor. Yo estoy limpiando en la casa todo el tiempo. Él le dije, yo tengo una tarea para ti. Yo quiero para ti, para orar. Pasa a la iglesia y mire para la lista de misioneros. Yo quiero para ti para orar para cada misionero y sus hijos. Y manda cartas. Necesita escribir una carta para decirlo. Yo estoy orando para ti. Entonces ella empezó. Esta hija de misioneros, ella me dijo, cada vez cuando nuestra familia estaba en medio de cosas muy duras, un crisis a veces, nosotros recibimos una carta de esta mujer que dice, estoy orando para ti, Dios está contigo, tú necesitas mantener su foco en Dios. Esta mujer tenía un propósito. Sí, ella estaba en su casa, ella estaba limpiando en su casa y cuidando a sus hijos, pero ella era tocando el mundo con sus oraciones y sus cartas. Entonces, ¿qué es su propósito? Necesita entender. Yo sé, yo tengo bastantes historias, pero cuando nosotros éramos pastores en Nashville, Tennessee, yo tenía un culto donde las mujeres eran encargadas. Entonces nosotros hacemos la alabanza, todas las cosas y yo iba a predicar. Pero yo tenía un drama y yo tenía una file, archivos. Yo hacía archivos y yo le dije a diferentes mujeres, cuando yo dije, ¿quién quiere hacer este ministerio? Tú vas a decirle, yo puedo. Entonces yo tenía un plan. Entonces yo dije, ok, ¿quién puede cuidar los bebés en la jardín de la iglesia? Esta mujer, yo puedo, ella pasa y yo dar un archivo. Entonces yo tenía una lista. En el fin yo le dije, yo necesito a alguien que puede arreglar las cosas para Santa Cena cada mes. Esta mujer, hermana Becky, ella era muy flaquita, muy delicada, ella tenía enfermedades, entonces ella no puede asistir todo el tiempo, pero ella no era parte del plan, pero ella levantó detrás y dice, yo quiero hacer para mi Dios. Y todas las mujeres eran mirando a mí, yo le dije, sí, está bien. Pero ese era de su corazón. Ella hace por los próximos 6 meses, cada mes, porque esta estaba dentro de su corazón. Ella no puede limpiar la iglesia, ella era muy débil. Hay muchas cosas ella no podría hacer, pero ella dice, yo puedo arreglar, yo puedo poner las cosas para Santa Cena. Después de 6 meses, ella se murió, pero ella cumplió su vida con su propósito. Necesita encontrar su propósito. Número 3. Nosotros entendemos, Él nos redimió con un propósito, para un propósito. Segundo, nosotros encontramos nuestro propósito. Número 3, el cumplimiento de su propósito. Tu entender es con propósito, para un propósito, encontrar, ahora necesita actuar. Necesita hacer. No es suficiente para entender acá si tú no estás haciendo que Él quiere.
Jeremías 29:11. Nosotros conocimos bien. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Sus pensamientos de Dios para nosotros son de paz con un futuro y una esperanza. Tenemos que actuar sobre ella, hacer lo que Él dice que lo hace. Es bueno entender su propósito y saber lo que es para nosotros personalmente. Esta es en la acción de su propósito de que lo lleva a la realidad. Yo voy a repetir. Esta en la acción de su propósito de lo que lo lleva a la realidad. Traer sus sueños vivos. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Sueños para Dios, sueños para su vida, sueños para su familia. Estos sueños están bien, pero estos no van a actuar si tú no están en medio de la voluntad de Dios para su propósito. Qué pena. Tú no puedes ver sus sueños si tú no estás fiel con las cosas para Dios y entender su propósito. Yo sé parte de esto está tocando de mi mensaje la semana pasada de fidelidad, pero necesitamos ser fiel y entender el propósito de Dios. No es solamente para asistir, esto es muy bien, pero es para actuar, para hacer algo para Dios, para su gloria. A mí me gusta la escritura en Esther 4:14, es la última parte. Esther 4:14. B, la última parte. Esther en inglés. Esther 4:14b. Y quién sabe si para una ocasión como esta has llegado a ser reina. Tú sabes la historia de Esther. Y ella, el rey escoge ella para ser una reina, pero ella pasa enfrente de él, antes de él no pregunta para ella para pasar. Pero su tío le dije, y quién sabe si para una ocasión como esta has llegado a ser reina. Era el tiempo perfecto para Dios. Su tiempo ha llegado. Estamos esperando para, en el futuro yo puedo hacer cosas bien. Pero si están esperando para el futuro, tú vas a perder el tiempo acá. Ahora, tu tiempo ha llegado. Yo voy a repetir, estará bien. Tu tiempo ha llegado. Amén. Entonces, Él tiene un tiempo perfecto. A su alrededor son las personas que pueden sentir que son insignificantes, pero juegan un papel muy importante de su vida. Piensa conmigo acerca de quien ha tocado su vida en pequeñas cosas. ¿Quién influenció su vida? ¿Quién era muy importante para ti? ¿Quién toca su vida para la gloria de Dios? ¿Quién compartir las noticias buenas para ti? ¿Quién influenció su vida? ¿Era un vecino? ¿Era tu madre? ¿Tu papá? ¿Quién? Pero piensa también, tú puedes hacer lo mismo
para otros. ¿Quién tú estás influenciando? ¿Quién tú puedes dirigir a la gloria de Dios? Sí, los pastores están haciendo, sí, hay líderes están haciendo, pero este no es trabajo para cada otra persona. Dios Dios dice, tu tiempo ha llegado, entonces es tiempo para ti, para cumplir. Los niños, los jóvenes están mirando a nosotros en esta iglesia. ¿Tú estás un líder bien? ¿Con fidelidad? ¿Con un propósito? Porque ellos tienen un propósito también. Y yo quiero enseñar a ellos, tú estás precioso a Dios. Yo le dije a los niños esta mañana, Dios tiene un plan para ti. Dios me llamó para ser una misionera cuando yo tenía 5 años. Yo acepté a Jesucristo en mi corazón cuando yo tenía 4. Pero a las 5 yo era orando al lado de mi abuela. Dios mándame a otro país para compartir las noticias buenas. Yo quiero enseñar niños. Y por años yo enseñé niños. Pero yo entrenar otros para hacer. Pero esta era mi oración cuando yo tenía 5 años. Entonces hay mucho valor en estos niños, porque ellos van a tener su parte. Ellos van a ser el grupo de alabanza en el futuro. Ellos van a enseñar a otros niños. Ellos van a hacer cualquier cosa. Entonces es importante, tú estás influenciado con su influencia. Tú puedes tocar todos que están alrededor de ti. Tú no sabes qué dolor la persona al lado de ti tiene en su corazón esta mañana. Nosotros sabemos mucho, pero a veces nosotros no entendemos todo el dolor que está en el corazón de una persona que está al lado de nosotros. Es mi responsabilidad para tocar para la gloria de Dios. Es el propósito de Dios para ti, para tocar otra gente. No solamente pastores, pero todos de nosotros tenemos la responsabilidad de otros en esta iglesia y afuera de esta iglesia. Su tiempo es ahora para cumplir su propósito. Hay gente alrededor de ti que están esperando a que comparta su esperanza. Entonces, tú entendimos mi mensaje es sencillo esta mañana. Y para mí es una tarea grande para enseñar el propósito de Dios, su lugar en este grupo, su lugar en el cuerpo de Dios. Entonces tú tienes mucho valor. Nosotros necesitamos cada uno de ustedes. Ustedes necesitamos cada uno de nosotros para vivir para la gloria de Dios y para dirigir otros a nuestro Jesús. Ora conmigo.